Hola, ¿qué tal, queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes, sí señor. Y bueno, estoy aquí haciendo unas pequeñas pruebas y demás con el programita StreamYard y me dije, bueno, ¿por qué no aprovecho y hago un vídeo rápido un vídeo rápido para comentar todas estas novedades que hemos tenido estos días atrás en lo que a G.I. Joe Classific Series se refiere? Evidentemente no es para nada descabellado decir que el que está coleccionando G.I. Joe Classic Series de 6 pulgadas tiene que estar de enhorabuena, tanto para lo bueno como para lo malo. Lo bueno, que tiene una cantidad de figuras de acción. Recordemos que ahora mismo, desde que se lanzaron las primeras waves, las primeras oleadas de figuras de acción de dicha línea, hasta ahora tenemos más de 100 figuras, una cosa de locos. Como seas completista o quieras hacer army building de dicha línea de figuras de acción, vamos, vas a flipar en colores porque evidentemente tienes muchísimo donde elegir, ¿no? Más teniendo en cuenta que si eres de Estados Unidos, evidentemente, de Norteamérica, en el cual lo tienen hiper mega más fácil por los centros comerciales exclusivos que tienen y demás, donde la distribución de Hasbro es realmente buena y espectacular. Incluso tienen la gran suerte de conseguirlos a precios de risa, entre $15 o incluso menos, ¿no? Y bueno, como bien saben, este fin de semana ha sido un evento brutal en lo que a el coleccionismo se refiere. Si no me equivoco, hubo un evento en Londres, no obstante también tenemos cositas y novedades del HasLab. Vamos a hablar un poquito de todas estas cosas, el unboxing que hicieron de ese genial His Tank, que es espectacular. Yo personalmente, bueno, me quedo con los que tengo de molde Aral, que no son para nada despreciables. Y nada, un poco vamos a seguir y vamos a comentar. Ya lo tengo aquí preparadito. Y aquí se hace presente, ni más ni menos que este maravilloso He-Stan. Recordemos que viene con este espectacular Cobra Commander o Comandante Cobra con la gran cantidad de accesorios. La verdad que es precioso. Y bueno, como ven, también tenemos aquí los 3 pilotos o la tripulación propiamente dicha de este maravilloso vehículo, en el cual confirma lo que dije al principio del vídeo, ¿no? Ni más ni menos que ya pasa de las 100 figuras. Es algo de locos, ¿no? Y bueno, como ven, precioso, la verdad que los lanzamisiles están espectacular. Yo creo que a estas alturas de la vida, poco o nada puedo decir de este maravilloso HasLab, lo que vendría a ser este crowdfunding, de este vehículo tan icónico del universo de G.I. Joe. Aquí vemos algunas imágenes de más, me parece precioso. Aquí vemos, pues, evidentemente algunas renders, ¿no? Hechas con computadora, ordenador, donde veremos todos los detalles maravillosos de dicho vehículo. Yo en lo particular muy contento por la gente que se lanzó a ellos, mi enhorabuena por ello. Aquí vemos también lo que vendría a ser una imagen maravillosa de lo que vendría a ser la cabina del piloto, o sea, espectacular. Y nada, solo queda esperar, wow, esto es una de las cosas que más me llamó la atención, el tema de reflejar el logo de Cobra en el suelo con las luces, impresionante. Y bueno, la verdad que vamos a ir un poquito rápido porque tenemos muchísimas cosas que comentar. Decirle que los próximos días estén pendientes porque voy a ir actualizando el apartado de comunidad del canal, organizaré algún en vivo directo, o sea, la semana esta que viene va a estar espectacular, así que estén pendientes. Y bueno, seguimos con G.I. Joe, que hay bastantes novedades, cositas que comentar. Bueno, se hace presente, evidentemente, lo que vendría a ser ese maravilloso vehículo también muy icónico de la colección de G.I. Joe Classic Series. Bueno, pues tenemos aquí el Hasbro Pool, donde vemos al amigo Lenny y a la amiga Emily ahí haciendo el unboxing. Vemos todas las ruedas y demás. Me gustaría saber si las ruedas son de goma como lo son, por ejemplo, los vehículos de Playmobil, que a mí eso es un detalle realmente brutal. Me gustaría creer que sí, pero bueno, vamos a ver. Y bueno, se hace aquí presente el amigo Crutch. Realmente genial, un vehículo muy a tener en cuenta, que recordemos que aquí en España, si no me equivoco, va a rondar los 120 euros, igual un poquito más, un poquito menos, no lo sé. En todo caso, para el coleccionista pro hardcore de esta maravillosa línea de figuras de acción, evidentemente lo tendrá claro. De hecho, en diversos grupos de WhatsApp relativo al tema de este, foros y demás medios de comunicación, redes sociales, habrá gente que se va a comprar más de uno. Yo en lo particular me parece un vehículo increíble. De hecho, me sorprende que teniendo en cuenta la escala estén sacando este tipo de vehículos y demás, porque a fin de cuentas
uno de los grandes lastres como coleccionistas que somos es el tema del espacio y a la hora de adquirir figuras de acción y demás, pues siempre no lo pensamos, ¿no? Más teniendo en cuenta que los últimos, me atrevería a decir que 8 años, casi vamos a llegar a la década, ha estado predominando la escala 6 pulgadas, ¿no? Entonces, en todo caso, lo dicho, me parece increíble que estén sacando vehículos a esta escala, ¿no? No obstante, el coleccionista está respondiendo, cosa que me parece muy bien, y no cabe duda que estamos disfrutando a tope de una época dorada en lo que al coleccionismo se refiere. En todo caso, seguimos, ¿no? Este maravilloso BAM, realmente genial, con esas ametralladoras de 1270 que meten mucha caña. Me parece muy, muy bonito el vehículo. Todos los accesorios que vienen con la figura, el casco me parece genial. Vemos aquí diversas herramientas, armamento, etc, etc. Incluso los quita y pon, las luces de quita y pon, ¿no? Me parecen genial. Cabe resaltar el empaquetado. El empaquetado está muy bien más que nada porque muestra lo que vendría a ser la figura de acción que vendría a ser el piloto, ¿no? Y no cabe duda que es un aliciente, ¿no? Un reclamo a la hora de comprar este pack, ya que vemos al amigo Crunch en todo su esplendor, vemos el vehículo, algo que a mí me gusta porque disfrutamos del arte y seamos realistas, también en los 80, en diversas líneas de juguetes, en este caso G.I. Joe, pero también en Master del Universo, Vamos del Universo, pues evidentemente los vehículos venían en caja cerrada y disfrutábamos de ese arte, ¿no? A mí en particular, esto me mola bastante. Pues aquí lo tenemos, lo que vendría a ser el vehículo por excelencia, uno de ellos, ¿no? Uno de tantos vehículos maravillosos de G.I. Joe, como no podía ser de otra manera que ni más ni menos. Vamos a ver, un segundillo, vamos a cambiar aquí, ¿vale? La estoy liando. A ver, yo creo que aquí, esta es la que quería. Ahí está, yo creo que ahí podemos ver, podemos vernos de mejor manera. Sin lugar a dudas, el BAM es realmente espectacular. El tema del precio, bueno, evidentemente teniendo en cuenta que esto se va a distribuir el próximo año, va a llegar a, evidentemente, a través de Hasbro Pulse, ¿no? Evidentemente su compra online en su página web. Esta misma mañana estábamos debatiendo si el precio era adecuado o no. O sea, estamos hablando que aquí en España va a rondar los 120, 130 euros aproximadamente y en Estados Unidos, pues $100, ¿no? Evidentemente, bajo mi punto de vista, me parece un precio un poco elevado para lo que es. Yo creo que este pack con que valga 80 euros va más que sobrado, pero bueno, es lo que hay, opinión personal. Y mucha gente pues lo ve hasta normal. El caso es que estamos normalizando el tema del incremento de los precios, ya no solo de la línea de G.I. Joe, sino en todo en general, ¿no? Lo estamos normalizando y por supuesto, como el coleccionista responde, pues Hasbro sigue subiendo los precios. Cuando digo Hasbro me refiero también a todas las empresas en general, Mattel, etc, etc. Y bueno, seguimos porque hay más cositas de G.I. Joe que comentar que me parecen interesantes. A ver, aquí, y bueno, se hace presente, ¿no? Se hace presente lo que vendría a ser durante el evento del 10-27, Hasbro reveló que las figuras de G.I. Joe Classified Series Raptor y Iron Grenadier llegarán a la línea. Estas fueron reveladas solo de nombre y se revelará más información en sus fechas posteriores. Pues bueno, que les voy a comentar, dos personajes que me parecen sensacionales, sobre todo el Iron Grenadier. Me sorprende que Raptor haya sido elegido. Sí es verdad que es un personaje vintage, del cual yo lo recuerdo perfectamente por ser tan característico, ¿no? O sea, la forma de ser de dicho personaje. Y lo recuerdo perfectamente que grandes amigos coleccionistas en la infancia lo tuvieron, ¿no? O sea, no era de mi agrado, pero sí es verdad que lo recuerdo perfectamente y seguramente va a tener mucho gancho sobre todo en Estados Unidos y en el coleccionista yankee, ¿no? Y bueno, y hablar del Iron Grenadier es hablar de un personaje realmente brutal. Yo tengo aquí la versión mía en español, en un blister. Me parece sensacional, uno de mis personajes favoritos de la línea de los Iron Grenadiers, de las tropas de Destro, como no podía ser de otra manera. Me parece sensacional y es el típico personaje que sirve para hacer army building, con lo cual está claro que la gente comprará más de uno seguro, ¿no?
Yo me parece espectacular. Aquí tengo el mío, lo tengo aquí también luz con su Uzi, una espadita ahí alternativa, en fin, una maravilla de figura que hay que tener sí o sí. Y en Clasifique Series seguro que va a ser espectacular. Tocará esperar y vamos a ver qué pasa, qué sale de todo esto, ¿no? Seguimos disfrutando de todas estas novedades de G.I. Joe, que no son pocas. Seguimos. Vamos a ver, aquí hay algunas imágenes más de lo que vendría a ser el BAM. Y son ni más ni menos que 46. Madre mía. Aquí tenemos la parte posterior de la caja, que está espectacular. Vemos todos los accesorios, como vimos anteriormente. El arte del amigo Crunch, que lo vemos ahí, maravilloso, con esa pedazo de herramienta, ni más ni menos que esa llave inglesa, maravillosa. Miren los detalles, wow, se le ve el motor. Recordemos que el prototipo de este vehículo de G.I. Joe del van es de un prototipo de la casa Lamborghini, si mal no recuerdo, corregirme si me equivoco, que se quedó en un prototipo y demás y evidentemente en su época pues se ve que Hasbro compró la licencia o la alquiló, lo que sea, para hacer dicho vehículo. Ojo al detalle del cabestrante, ¿no? Del vehículo que está muy bien, que tiene una cuerdita. Y vemos ahí el arte que está espectacular y donde efectivamente el cabestrante tiene una cuerdita que quieran o no, es un detalle muy a tener en cuenta. Atento aquí a las, a ver, ¿cómo se llamaba esto? Yo lo conozco como enganches de metal o sargentos o no sé, tiene tantos nombres, no lo sé cómo lo verán, cómo se llaman en el país de donde estén viendo este vídeo, pero son los típicos enganches de metal donde se utiliza para remolcar y evidentemente para ser helitransportado, porque este vehículo evidentemente les enganchan una cadena y demás y por ejemplo el helicóptero Tomahawk lo podría llevar, o sea, o el Dragonfly que tienen ya prácticamente en breve, lo tendrán ya los coleccionistas, ¿no? En su casa y pueden hacer un helitransporte. Seguimos disfrutando, la verdad que el vehículo es una auténtica alucinada, evidentemente lo que es la ametralladora pesada es de quita y pon. Seguimos más accesorios, seguimos más imágenes y vemos aquí en todo su esplendor la figura de Crunch, que está muy bien. Nada que objetar sobre ella. Lo vemos ahí con su casco, evidentemente. Me parece fantástica la figura, mola bastante. Increíble el detalle de la boca de tiburón por el lateral del casco. Increíble. Y bueno, aquí está lo del cabestrante, como decíamos anteriormente. Ojo al tema de los faros opcionales, que son de quita y pon, son de un plástico translúcido. Me parece sensacional. Y bueno, ya están las ruedas. La verdad que tengo curiosidad por saber si son ruedas de goma o no. En todo caso, un vehículo que, vamos, se va a vender rápidamente. Desconozco si ahora mismo hay stock en la página de Hasbro, pero no cabe duda que es una golosina muy a tener en cuenta. Ojo al extintor aquí, que se ve muy bien. Qué maravilla. Y bueno, yo creo que ya podemos pasar. Ya hemos hablado ya bastante del BAM. Vamos a ver alguna cosita de cobertura de lo que vendría a ser el evento de Londres. Aquí tenemos, que es lo que decía yo, este fin de semana hubo novedades y por supuesto se ha filtrado, ¿no? A continuación se muestra a través de Tarot Imagine del panel de Londres, en específico del de Hasbro, especializado específicamente de G.I. Joe. Las nuevas figuras que se muestran son Metalhead y Mood and Your Head. Estén atentos porque a partir del 31 de octubre se empiezan las reservas, las maravillosas preorden. En fin, para todos ustedes, amigos. La verdad que la figura está muy bien. Hablar de Metalhead es hablar de ese personaje maravilloso de la temporada siguiente de Dick, ¿no? De G.I. Joe, en el cual yo personalmente solo he visto capítulos sueltos, pero sí es verdad que es una figura que enamora por todos los accesorios y por todo lo que representa. Todos los coleccionistas de G.I. Joe de molde Ara Vintage, pues la tenemos y disfrutamos a tope de ella, ¿no? Y evidentemente triunfa, va a triunfar en Classifique Series. La verdad que la cabeza está muy bien. Mención especial a las facciones de la cara, lo que vendría a ser los detalles de la misma, los cohetes, en fin, una maravilla. Yo creo que se va a vender sí o sí. Y bueno, que les voy a hablar de Mod and Your Heart. Sin lugar a dudas, un personaje muy querido también. Recordemos que salió muchísimo en la serie de G.I. Joe de Sunbound, con lo cual va a ser visto y no visto. Esto se va a vender como churros seguramente.
Y aquí lo tenemos, una maravilla de comando. Tremendo equipo estos dos, ¿eh? Seguimos disfrutando y bueno, aquí tenemos la última imagen. Y nada, sin lugar a dudas, personajes realmente brutal. En ese sentido, Hasbro lo está haciendo muy, muy bien. Y bueno, evidentemente, como no puede ser de otra manera, se hace presente, ¿no? Lo que vendría a ser el empaquetado de Metalhead y, por supuesto, de Mount and Jorhead. Sin lugar a dudas, recordemos que son packs de lujo con todo lo que con todo lo que eso conlleva. Un incremento de precio, pero un detalle muy a tener en cuenta, queridos amigos, que Hasbro ha retomado lo que vendría a ser ese empaquetado maravilloso del cual prácticamente a todo el mundo le gusta, que es ese que vemos en la imagen, en el cual podemos ver todos los detalles, todo lo que nos ofrece, todo lo que trae dichas figuras de acción. De verdad, enamora nada más verlo, engancha muchísimo al coleccionista y solo puedo hablar maravillas de él. Evidentemente puede gustar más o menos, pero de lo que no cabe duda es que nos muestra todo lo que trae. Muchos amigos coleccionistas un poco criticaban que al ser las cajas más grandes y demás, desaprovechan el espacio, pero bueno, en la medida de lo posible, por ejemplo, en el caso de Metalhead, yo creo que han aprovechado al máximo, más teniendo en cuenta la gran cantidad de accesorios que trae dicha figura, ¿no? Solo hay que tener en cuenta todo lo que es, está súper bien ajustadito. Si es verdad que la del amigo Mood y Jorhad, sí es verdad que, bueno, a lo mejor podían haber reducido un pelín la caja, pero sin lugar a dudas yo creo que las dos están muy bien. Y aquí tenemos una imagen más de cerca, ¿no? En el cual podemos ver los detalles de la cara del amigo Mod, de verdad. O sea, si algo caracteriza a G.I. Joe es eso, la calidad de las caras. Miren el perrito que está espectacular, aquí su M16 con mira, o sea, maravilloso. Si es verdad que a título personal, por ejemplo, a mí me sobran, veo eh, muchos pares de manos, o sea, yo no soy de esos coleccionistas, yo rara vez, con tener un par de manos más opcional, yo creo que hubiera sido más que suficiente, pero claro, evidentemente al meter más accesorios aprovechan que a ellos no les cuesta nada e incrementan el precio. Y bueno, Metalhead se hace presente, sin lugar a dudas impresionante, el efecto de disparo de todos los misiles, 2, 4, 6 misiles ahí, impresionante los accesorios y demás. Me encanta este personaje. Sí es verdad que he hecho en falta a lo mejor una cabeza opcional con otro estilo así más risueño, más tal, porque recordemos que el amigo Metalhead está un poco tronado de la cabeza, o por lo menos en los capítulos sueltos que he visto yo me da esa sensación, y en todo caso es lo único que he hecho en falta, una cabeza opcional, pero claro, viendo la gran cantidad de accesorios tampoco se puede pedir más. Aquí vemos un poco lo que vendría a ser, tenemos dos cascos, menos mal que trajeron este, el de la serie. Y bueno, tenemos aquí el amigo Jorge, ahí con su cabeza opcional, sí señor. Seguimos, la verdad que no cabe duda que estos personajes se van a vender como churros, queridos amigos, de eso no les quepa duda. Mención especial, por supuesto, como siempre recalcaré, los detalles de la cara, queridos amigos. Realmente espectacular. Y bueno, vamos a seguir porque yo creo que queda alguna cosita más interesante. Y bueno, evidentemente tenemos aquí algunas ofertas de G.I. Joe de la línea de Super 7, que bueno, tenemos aquí el amigo Duke, Snake Eye, Cobra Commander y el Bat, ¿no? Evidentemente hacen referencia a que están de oferta, un 25% de descuento, etc., con el envío gratis y supera los $79, en fin. Pues yo creo que esto es un poco así en resumen rapidito de todas las novedades que hemos visto así en dicho evento relativo a lo que vendría a ser G.I. Joe Classific Series de 6 pulgadas. Pues bueno, queridos amigos, sin lugar a dudas ha sido un pequeño repaso rápido y a mí me ha valido para disfrutar a tope con ustedes, crear un poquito de contenido para el canal y sobre todo para ir mejorando más si cabe, para traer más cosas interesantes a lo que vendría a ser el canal de ustedes, que es ni más ni menos que el Búnker de Recoil. Dicho esto, pues no me queda más que despedirme, esperando que les haya gustado este vídeo. Denle like, compartan con los amigos coleccionistas y de verdad me quedo a la espera de sus comentarios. Tengan presente que los próximos días haré más vídeos, más directos, actualizaré el apartado de comunidad. Como bien saben, intento estar en la medida de lo posible aportando contenido al canal para que disfruten todos ustedes. Yo soy Recoil y desde el Búnker de Recoil les deseo un buen fin de semana o lo que queda de domingo. Hasta luego.